Estudio Bíblico semana 19, día 4, segunda de Crónicas, capítulos 21 al 25. Los reyes que se alejaron de Dios. En estos capítulos se narra un periodo de inestabilidad espiritual en Judá, en donde varios reyes comenzaron bien, pero terminaron muy mal, al alejarse del Señor. La obediencia parcial, la arrogancia y el olvido de la gracia de Dios, mis amados, como ya lo sabemos, terminaron en destrucción. Dios, sin embargo, sigue siendo fiel y envía advertencias. Dios puede ayudarte o derrotarte. Leemos en 2 de Crónicas 25:8. En 2 de Crónicas 21 vimos que la idolatría corrompe generaciones. Joram, hijo de Josafat, se casó con una hija de Acab, quien era el rey de Israel, promoviendo la idolatría en Judá. Él mató a todos sus hermanos para asegurarse el trono y a causa de su pecado, Dios levantó enemigos contra él y finalmente lo hirió con una enfermedad fatal. El pueblo no lo lamentó. Segunda de Crónicas 21, 10 y 20 dice: Joram se apartó del camino del Señor, Dios de sus antepasados, y murió sin que nadie lo llorara. Amados, las decisiones impías, malas, corruptas, llenas de pecado, no solo afectan al que las toma. Qué importante lección. Sino también a las generaciones siguientes. Mis amados, cada decisión que realizamos, cada acción, no solamente afectarán nuestra vida, sino que la vida de nuestros hijos, de nuestros nietos, bisnietos, las demás generaciones. La idolatría abre la puerta al juicio de Dios. Y esto es realmente importante. ¿Estamos sembrando un legado de fidelidad o un legado de corrupción espiritual? ¿Estamos dejando la puerta abierta de par a par al enemigo para que venga y continúe haciendo y deshaciendo en la vida de nuestros hijos? Hoy es un buen día para romper cadenas generacionales, mis amados, para poner atención en cada decisión y acción que hacemos, reconociendo qué tipo de legado estamos dejando para las siguientes generaciones. En 2 de Crónicas 22 vimos que el juicio alcanza incluso a los hijos. Ocosías, el hijo de Joram, reinó 1 año, dice la escritura. Siguió los caminos perversos de su madre Atalía, quien era la hija de Acab, y fue asesinado por Jehú como parte del juicio de Dios. Atalía usurpó el trono y exterminó a la descendencia real, excepto a Joás, quien fue escondido por la esposa del sacerdote Joyadá. Ocosías también anduvo en los caminos de la familia de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuara impíamente. Amados, la influencia de personas íntegras, buenas, cabales, o de personas perversas, malas, pecaminosas, marcan profundamente nuestro camino. Hay que buscar mentores, amigos, guías alineados con la palabra de Dios. No es difícil reconocer cuando nos acercamos a alguien porque a veces estamos saturados con las situaciones que vivimos y creemos que esa persona que nos ofrece un momento de diversión, de distracción, nos está ayudando genuinamente para nuestro bien. Pero muy en el fondo podemos reconocer que eso no viene de Dios. Hay que reconocer cuando estamos siendo influenciados por voces piadosas, buenas, que de verdad desean ayudarnos y aportar a nuestra vida. Y sobre todo hay que poner atención cuando estamos recibiendo consejos impíos, que nos hagan siempre salir en contra, que nos hagan siempre sentirnos peor o que crean separación en nuestras familias, en nuestras vidas. Amados, el consejo del enemigo siempre trae resultados negativos para nuestra vida. Hay que tener mucho cuidado. En 2 de Crónicas 23 vimos el poder de una persona fiel. El sacerdote Joyadá, en secreto, prepara el regreso de Joás al trono, en un acto valiente destituyendo a Atalía y restaurando el pacto con el Señor. El pueblo se alegra y se destruye el templo de Baal y comienza una renovación espiritual. En 2 de Crónicas 23-21 dice: el pueblo del país se regocijó y la ciudad permaneció tranquila después de que mataron a Atalía a espada. Dios puede usar a una persona fiel, mis amados, para traer restauración espiritual a una nación o a una comunidad. ¿Qué tal su poder maravilloso?
La reforma comienza con valentía y con convicción. ¿Qué tan dispuestos estamos, mis amados, a levantarnos y mantenernos firmes en la verdad? Aunque la verdad nos traiga problemas, consecuencias, cuando sentimos que el mundo entero se viene en contra nuestra, siempre estar cimentados en la verdad de Jesucristo, en la verdad de las Escrituras, dará buenos resultados. Hay que tener esa seguridad. En 2 de Crónicas 24, Joás fue salvado por Joiada, quien reinó mientras el sacerdote vivió. Reconstruyó el templo y restauró la adoración. Pero tras la muerte de Joiada, Joás cayó en la idolatría. Él rechazó las advertencias y mandó matar a Zacarías, hijo de Joiada. Más adelante fue también asesinado por sus siervos. 2 de Crónicas 24:22 dice: Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joiada, mató a su hijo Zacarías, quien al morir dijo: que el Señor vea esto y te juzgue. Amados, no debemos de depender únicamente de los líderes espirituales, como nos demuestra esta historia. Nuestra fidelidad a Dios debe permanecer firme incluso cuando nuestros líderes ya no estén. No debemos de permitir que nuestra fe altere la relación que tenemos directamente con Dios. Es muy importante comprender esto. Si se da un caso de que nuestros líderes se equivoquen, cometan algún error, puede ser realmente devastador para las personas que dependen de ellos. Pero si enfocamos nuestra dependencia a Dios, quien nunca falla, quien nunca nos falta, quien nunca se equivoca, todo se mantendrá bajo control. No hay que poner nuestra fe en ninguna persona, en ninguna cosa, más que en Dios, mis amados. En 2 de Crónicas 25, Amasías comenzó obedeciendo a Dios y despidió las tropas de Israel por mandato del profeta, aunque eso le costó dinero. Dios le dio la victoria sobre Edom, mas sin embargo vimos cómo Amasías más adelante trajo dioses paganos y los adoró, y al rechazar una advertencia profética, enfrentó la derrota y traición. 2 de Crónicas 25:10 dice: Amasías escuchó ese consejo y despidió a las tropas que habían venido de Efraín. Y con todo esto podemos comprender que la obediencia selectiva termina en una ruina terrible. Dios exige fidelidad total. No podemos comenzar bien y después rendirnos a medio camino a la soberbia o a la idolatría. Hay que mantenernos firmes y seguir obedeciendo a Dios incluso cuando su dirección no nos hace sentido lógico. Y es que el Señor es tan gracioso que nos pone a veces en situaciones que dices: pero ¿y esto cómo se vive? ¿O qué hago con esto? ¿Qué se supone que debo de hacer? ¿Verdad? Es confuso algunas veces, pero debemos de mantenernos firmes, mis amados, sin olvidar que le debemos a Dios una fidelidad total. Segunda de Pedro 2:20 dice: si después de haber escapado de la corrupción del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan de nuevo en ella y son vencidos, terminarán en peores condiciones que al principio. Esto sí es de temor, mis amados. Como Joás y Amasías en la historia que leímos, es posible empezar bien y terminar mal. Hagamos conciencia de esto. Si no permanecemos en Cristo con firmeza, podemos experimentar las mismas situaciones que en la historia. Pedro en este versículo advierte contra los falsos maestros y el peligro de alejarse de la fe después de haber conocido la verdad. Hoy les exhorto, mis amados, con esta historia, a no olvidar que la fidelidad de Dios debe de ser perseverante. Y con esto me refiero a que no debe de ser emocional, no solamente porque un día lloraste con mucha emoción y sentiste cosas que crees que cambiaron tu vida, pero al otro día ya no las sentiste y tu fidelidad se esfumó. No debemos de ser dependientes de las circunstancias, de lo que estamos viviendo, y mucho menos de nuestros líderes humanos. No debemos de poner nuestra fe en otro humano. El Señor nos llama a una vida que empieza bien y termina mucho mejor, no al revés como todas estas historias. Como Joás y Amasías, es posible que tú y yo comencemos bien, pero si no permanecemos en Cristo con firmeza, podemos terminar terriblemente. Hoy te pregunto, ¿has dejado que influencias impías, pecaminosas, afecten tu caminar con Dios? ¿Tu fe es independiente o dependiente de líderes y estructuras?
¿Cómo puedes mantenerte fiel hasta el final de tu carrera espiritual? Vamos a orar. Gracias, Padre amado, por este día maravilloso que nos regalas. Y gracias por esta enseñanza. Padre, queremos ser fiel a ti todos los días de nuestra vida. Líbranos de empezar bien y terminar mal como estos personajes bíblicos. Ayúdanos a ser constantes en la fe, a ser firmes en tu palabra, a ser valientes en medio de tanta idolatría que hay ahora mismo en el mundo. Padre, que no dependamos de otros para obedecerte y que busquemos que nuestra relación contigo sea profunda y verdadera, creciendo cada día más. Oramos todo esto en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Y recuerden, amados, que cada día es una nueva oportunidad para confiar en la dirección de Dios y para descansar en su presencia, avanzando con la certeza de que Él está con nosotros guiándonos hacia su propósito eterno. Que Dios te bendiga. Se despide tu amiga Alejandra Higgs. Hasta la próxima.